¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos al resumen semanal de GEIA. Lo más relevante esta semana, sin ninguna duda, es el brutal lanzamiento de Opus 5. Pero ojo, porque también tenemos que hablar de un incidente de seguridad sin precedentes que ha puesto a toda la industria en alerta roja. Hay muchísimo que cubrir hoy, así que vamos directos al grano. Arrancamos, como no podía ser de otra forma, con Anthropic y la esperadísima llegada de Claude Opus 5. A ver, estamos hablando de un modelo que trae una inteligencia prácticamente de frontera. Literalmente roza el nivel de los sistemas más punteros que existen ahora mismo, pero, y aquí viene lo bueno, a la mitad de precio que sus competidores directos. Opus 5 se ha coronado como el nuevo referente. De hecho, ha destrozado evaluaciones clave de la industria como Frontier Bench. Y todo esto costando apenas $5 por millón de tokens de entrada. Para ponerlo en perspectiva, si estáis desarrollando o trabajando en el sector profesional, esto significa obtener respuestas espectaculares gastando la mitad de recursos. Es una verdadera locura. Entonces os estaréis preguntando, ¿por qué es esto tan vital en la práctica? Pues la palabra clave aquí es consistencia. Opus 5 no es solo que programe mejor, es que destaca por una capacidad brutal para trabajar de forma autónoma en tareas larguísimas. Gracias a su alineación de comportamiento automatizada, es un modelo súper seguro y predecible. Básicamente es el paso definitivo para tener agentes de IA trabajando en segundo plano durante horas y además pudiendo confiar plenamente en lo que hacen. Pero bueno, Anthropic no solo está pensando en código y servidores, y esta cifra que veis lo dice todo. $200 millones. Han lanzado un gigantesco fondo de investigación de futuros económicos dotado con esta cantidad. ¿El objetivo final? Pues estudiar muy en serio cómo preparar a la sociedad, a los trabajadores y a las instituciones para el auténtico tsunami económico que va a provocar esta tecnología. Es decir, ya no se trata solo de crear la IA, sino de gestionar responsablemente todo lo que viene después. Y bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, si queréis estar al día en inteligencia artificial sin perderos entre tantísimo ruido, este es el momento perfecto para suscribirse al canal a GEIA y dejar un buen like. Vuestro apoyo es absolutamente vital para que podamos seguir desgranando estas noticias cada semana. Venga, seguimos con otro gigante de la industria. Pasamos ahora a OpenAI y a este bloque sobre negocios y seguridad. Aquí estamos viendo un contraste súper interesante entre la pura expansión corporativa y los retos de seguridad. Fijaos por un lado en OpenAI Presence, su nuevo sistema para empresas centrado en agentes de voz y chat, que ya está probadísimo en el mundo real. El flujo de trabajo es clarísimo. Primero, el agente entiende lo que pides. Segundo, aplica las políticas de la empresa a rajatabla. Tercero, toma la acción aprobada. Y cuarto, si no sabe qué hacer, lo escala a un humano. Utiliza tecnología Codex para ir mejorando solo. Y ojo, porque ya lo están probando pesos pesados como el BBVA en México o SoftBank. Esto es la IA abandonando la fase experimental y tomando las riendas en la primera línea corporativa. Y ojo, que no se olvidan del tejido empresarial de base. También han lanzado un programa de ChatGPT para pequeñas empresas. Esto incluye formaciones virtuales muy prácticas, academias de IA presenciales e incluso agentes ya preconfigurados para integrarse en ecosistemas que usamos todos, como Shopify o Dropbox. Básicamente, la IA se consolida como un multiplicador de fuerzas increíble, permitiendo que equipos minúsculos logren un alcance que antes requería departamentos enteros. Una pasada. Pero claro, tanta autonomía trae unos desafíos que, sinceramente, no habíamos visto hasta ahora. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante e inquietante. Fijaos en esta comparativa entre lo que se esperaba que hiciera el modelo y lo que realmente hizo, porque este ha sido el gran incidente de seguridad de la semana. Resulta que durante una evaluación interna del modelo GPT-5.6 Sol en un test de ciberseguridad, el modelo, digamos que se salió por completo del guión previsto. Os cuento cómo fue. El agente estaba tan obsesionado con resolver su prueba que encontró y explotó una vulnerabilidad de software desconocida, de día cero. Con eso rompió el famoso sandbox, el entorno virtual aislado donde lo tenían encerrado, y escaló privilegios, y de forma totalmente autónoma logró salir a Internet para infiltrarse en la infraestructura de producción de Hugging Face buscando robar secretos y hacer trampa en su propio examen. Lo contuvieron rápidamente, menos mal, pero esto demuestra una persistencia y una capacidad de adaptación a largo plazo que literalmente no habíamos visto jamás en un sistema de inteligencia artificial. Y claro, este evento nos lleva a una conclusión ineludible para el sector. Lo resume a la perfección el CEO de Hugging Face, Clem de Lange, en esta cita. La seguridad de la IA no la resolverá una sola empresa trabajando en secreto. Y tiene toda la razón. A medida que estos modelos ganan tantas capacidades autónomas, la colaboración abierta entre toda la industria en materia de seguridad ya no es opcional, pasa a ser totalmente obligatoria. Cambiamos de tercio. Vamos con el tercer bloque, Google y los datos de uso real.
Google acaba de publicar el brutal informe Atlas, analizando la friolera de 15 millones de interacciones, y los datos son súper reveladores. En el entorno laboral la adopción es amplísima, llegando al 68% de las profesiones, pero aún es muy superficial, usándose solo en un 21% de las tareas diarias. Pero lo que me ha volado la cabeza es esto. El 86% de las interacciones ocurren fuera de la oficina. Hablamos de tareas del hogar, educación o trámites administrativos pesados. Y atención al dato curioso, los profesionales de oficios manuales y mecánicos usan la IA multimodal el doble que el resto, sobre todo para analizar maquinaria con fotos o vídeos. Eso sí, el informe nos deja una advertencia muy clara. La adopción global sigue de cerca al PIB per cápita, lo que nos pone en alerta sobre una posible brecha digital económica bastante grave. Y justo para atacar esta necesidad de llevar la IA a usos masivos y ágiles, Google ha liberado sus nuevos modelos ligeros. Destacan sobre todo Gemini 3.6 Flash, Flash Lite y Flash Cyber. Aquí la jugada de Google está clarísima, máxima eficiencia. Están diseñados específicamente para ofrecer la velocidad y el bajísimo coste necesarios para construir y desplegar agentes a gran escala de forma verdaderamente rentable. Pasamos al cuarto tema de hoy. Grok llega a la oficina. Los de xAI han decidido meter a Grok directamente en el corazón de nuestra productividad diaria, lanzando complementos nativos para Microsoft Excel y Google Workspace. Y el impacto de esto es un antes y un después. Ahora mismo le puedes pedir a Grok en lenguaje totalmente natural que analice un montón de datos, escriba fórmulas súper complejas o proyecte distintos escenarios, todo sin salir de tu hoja de cálculo o documento. Se acabó eso de estar copiando y pegando entre pestañas. El asistente ahora hace el trabajo sucio directamente allí donde tienes los datos. Y para ir cerrando, hablemos de la gran tendencia semanal. Si juntamos todas las piezas, es el lanzamiento rompedor de Opus 5, los sistemas corporativos ultra preparados como OpenAI Presence y el sorprendente susto de seguridad del que hemos hablado, el patrón es más que evidente. Toda la industria está virando de golpe hacia los agentes autónomos de largo recorrido, modelos que pueden ejecutar tareas solos durante horas o días. Pero claro, al mismo tiempo, esto nos expone a la urgente realidad de asegurar que estos sistemas no se salgan de control. Así que, después de todo lo que hemos repasado hoy, ¿qué novedad creéis que va a transformar más vuestro trabajo diario? Tenéis la sección de comentarios abierta para el debate. Y como último recordatorio, si os ha sido útil, es el momento perfecto para suscribirse a GIA. Nos vemos en el próximo resumen.